Todo el tiempo en los últimos años venimos escuchando que existe una grieta, una división en cuanto a las formas de entender al otro en términos que refieren a la construcción en particular del adversario político. Por plantear un ejemplo, hoy por hoy en la Argentina encontramos esta forma de entenderlo, mediante la grieta. Para unos y otros, el adversario político principal puede ser reducido a un aspecto en particular que, comprobado o no, define al otro en términos políticos. En el caso argentino, la derecha construye a los neopopulismos como un gobierno corrupto, por ejemplo, y en el caso boliviano, el hecho étnico también es utilizado para desdibujar una imagen del gobierno. Ahora bien, la pregunta en torno a esto debe radicar en otro lado. ¿Desde cuándo se da esto? ¿Fue siempre así? ¿Qué pasó a lo largo del siglo anterior respecto a esto? Será esta la cuestión que veremos a lo largo de este video. Para comenzar a trabajar esta cuestión de ellos y nosotros, me parece que es clave definir bajo qué concepto se da esta cuestión, y uno de ellos es la cuestión de la ciudadanía. Y en la referencia que se hace a la ciudadanía de manera republicana aparecen una serie de cuestiones que son claves. En primer lugar, que la libertad de uno termina en todo lo que no afecte lo público. En segundo lugar, que la justicia no tiene una concepción a partir de la cual se considere que los derechos son naturales. Y por último, que la cuestión es contractualista, es decir, para ser ciudadano tenés que cumplir el contrato social que ya está marcado. Para comenzar con este recorrido histórico, vamos a empezar con lo que fue el populismo, el cual llega para cambiar ese modelo imperante hasta ese momento, marcado por la venta de materias primas y compra de manufacturas. Y cuando lo hace, se genera una migración interna hacia las ciudades, se genera una expansión del mercado interno, por un lado, y una distribución de ingresos, aunque no en todos los casos. Fue así en el caso de Argentina y de Uruguay, no así en términos de México. Pero en cuanto a lo que refiere a la conceptualización, al otro, parece clave empezar a plantear lo que muestra el empresariado referido al obrero, que habla de un sujeto que desde su perspectiva era indisciplinado, díscolo y perturbador, con una efectividad reivindicativa que atenta contra la producción. En este aspecto parece clave plantear lo que aparece con Jauretche, quien habla de que el empresariado convive entre unidos y se tiran mordiscones, pero siempre entre civilizados, que se defienden en común de los bárbaros, en este aspecto los obreros. Vale decir que desde 1959, con la Revolución Cubana en adelante, aparece el fantasma de la revolución sobrevolando por toda América Latina. Y de hecho aparece una doctrina, que es la doctrina de seguridad nacional, que básicamente lo que plantea es que las fuerzas militares ahora tienen que estar para defender internamente a los estados justamente de este enemigo en común que vendría a ser el comunismo, el comunismo patria, maximalista, que viene a instaurar el comunismo en América Latina. En Chile encontramos la victoria de la Unidad Popular con Allende a la cabeza en 1970. Esto fue tomado por ciertos sectores como una señal para la revolución. El sello de la revolución desde abajo lo vemos con la toma de sitios donde la gente trabaja o habita. De hecho, la victoria de Allende tuvo una continuación con toma de tierras. Liderados por activistas de izquierda, se tomaron sitios baldíos. La vía del socialismo chileno implica una estrategia donde se cuente con apoyo de clase media, trabajadores, campesinos y pobladores. Las acciones individuales de estos sectores de Chile muestran una revolución desde abajo, situación con la que inclusive los dirigentes de la Unión Popular no contaban. Vale decir respecto a esto que esta situación estaba causando estragos en itinerarios de la Unidad Popular. Ahora bien, para la década del 70 encontramos diferencias entre los distintos gobiernos dictatoriales del Cono Sur respecto a la represión, la situación de las izquierdas, los planes represivos y la particularidad de cada uno. Por ejemplo, vemos en Chile que la represión fue mucho más descarada, tal como aparece con la Caravana de la Muerte y el Estadio Nacional. En Uruguay, la particularidad radica en el gobierno, ya que el presidente es quien cierra el Congreso y en que hay mucho más preso político. Y en la Argentina encontramos una represión bien clandestina. Por último, parece clave también pensar para esto las situaciones de diferentes nuevos movimientos sociales que han surgido a lo largo de los últimos años, tales como lo que ha pasado en Bolivia con el movimiento feminista en Honduras o muchos otros movimientos que tienen lugar durante esta época en diversos países del continente, tales como Argentina, Brasil, Uruguay. Nos muestran nuevos movimientos sociales que a la vez tienen la particularidad a esta altura de la historia que ya a diferencia de los anteriores toman nuevos preceptos que antes no se encontraban de la misma manera. Por ejemplo, encontramos movimientos naturalistas, ecológicos, movimientos feministas que nos muestran toda esta cuestión. Con todo esto planteado, podemos ver que inclusive en estos nuevos movimientos sociales que tienen lugar para la época del 80, 90, inclusive el siglo XXI,
esta cuestión de ellos y nosotros sigue estando presente. Por poner un ejemplo muy claro, la cuestión étnica en Bolivia sigue estando muy fuertemente arraigada, y en el caso de los movimientos sociales de El Salvador, referidos al movimiento Martí, donde justamente la cuestión de las mujeres tiene otro peso con respecto al tema de los hombres, donde el hombre es considerado un héroe, mientras que la mujer es considerada una traidora por el hecho de no cumplir con lo que tiene establecido socialmente.